Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos los que se van conectando en esta nueva transmisión. Hoy quise como aprovechar para hacer dos envíos y hablar de dos temas que el Espíritu Santo me ha inquietado hablar. Hoy quiero hablarte de un tema que lo he titulado por inspiración del Espíritu Santo, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero antes de empezar, ¿qué tal si tú y yo oramos juntos, allá desde el otro lado de tu casa? ¿Sí? Que me ves. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu dulce presencia, Señor. Gracias, Señor, por haberme llamado, Señor, a tu reino. Gracias, Señor, por tu preciosa salvación y por hacerme parte, Señor, del cuerpo de la iglesia. Ayúdanos, Dios mío, a ser esa iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Esa iglesia, Señor, que es fuerte en ti. Esa iglesia, Señor, que guarda con celo tu palabra. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico y te presento la vida de cada persona que en su tiempo escucharán este mensaje. Oro para que sean edificados y sean afirmados y arraigados en ti, Jesús. Declaramos este tiempo en victoria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como les decía, el título de este tema es La iglesia como columna y baluarte de la verdad. En estos días, no, como el mes pasado, que hice el estudio de el propósito del altar, eh, el Señor colocaba en mi corazón esta palabra que se me venía muy fuerte a la mente y decía, Primera de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo dije, wow, Dios, tremendo, porque ahí está la respuesta a todo lo que está pasando y aconteciendo en estos últimos tiempos a gran parte de la iglesia. Y es que no están predicando la doctrina de Jesús, están predicando otra doctrina, pero no la doctrina de Cristo. No estoy diciendo que toda la iglesia está en eso, no. Hay una iglesia que el Señor ha reservado, una iglesia que se ha guardado, que se ha separado del leudamiento y está predicando la doctrina como es, ¿sí? Pero esta palabra de primera de Timoteo 4:16 hacía referencia a aquellos que no están predicando la verdadera doctrina, no están predicando a Cristo realmente en los púlpitos, sino que le mezclaron humanismo a la predicación, le metieron psicología y le metieron motivación. Y la motivación no es fe. Entonces el Señor me hablaba de eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. ¿Por qué? Porque si persistes en ello, haciendo esto, te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. O sea que si empezamos a escuchar un evangelio que no es el de Jesús, estamos corriendo el riesgo de llevar a la gente a que se aparte del camino y se pierda, y por ende nosotros estaremos perdiéndonos del camino del Señor. Ahora, ¿por qué la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Yo quiero que vayas conmigo a primera de Timoteo 3:15, donde dice lo siguiente. Bueno, vamos a leerlo desde el 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Usted quiere saber qué es? Bueno, una columna es donde está contenido toda la estructura, digamos, de una edificación, y esa tiene que ser firme. Y la característica de una columna también es que ella tiene que tener profundidad, ¿sí o no? Tiene que tener cimiento y fundamento. Entonces, como está edificada, asimismo ella va a poder sostener no sé, las situaciones, digamos, naturales que se vengan, ¿sí o no? Si es un temblor, un terremoto, qué sé yo.
Asimismo, Dios compara nuestra vida de fe, como iglesia, como siervos del Señor. Nuestra vida de fe tiene que estar arraigada en Cristo y nuestra fe tiene que ser muy firme y muy cimentada en el Señor para que ésta no sea llevada de todo viento de doctrina, como está pasando últimamente. Se ha proliferado muchas corrientes de doctrinas de error y eso está llevando a la gente a perderse del verdadero camino, quien es Jesús, escuchando espíritus engañadores. Entonces, si la palabra dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, un baluarte, yo estuve investigando porque yo la verdad no sabía que era un baluarte, busque por Google la imagen de qué es un baluarte, te vas a encontrar con unas murallas grandísimas, altas, no sé de cuántos metros, que las usaban en la antigüedad, en los tiempos de las guerras, para cuando el ejército enemigo venía a atacar esa ciudad, esas murallas le servían como muro de contención para resguardar lo que estaba en el interior. De la misma manera, la iglesia, siendo baluarte de la verdad, debe ser celosa en cuidar la palabra del Señor, en predicar el evangelio tal y como Jesús lo enseñó, no añadiéndole cosas, ni arandelas, ni tampoco quitándole a la palabra. Recordemos que la palabra de Dios dice que maldito el que le añade o le quita a la escritura. Ahora, el Espíritu Santo me confrontaba en mi vida en: ¿tú te estás predicando a ti misma o estás predicando a Cristo? ¿Te predicas a ti misma? ¿Predicas tus logros, tus realizaciones personales? Porque cuando nosotros sacamos la Biblia de contexto, también se cae en el peligro de levantar un evangelio humanista y basado en el yo, creyendo que Jesús vino a hacernos, no sé, a que tuviéramos una vida muy cómoda terrenalmente, cuando el Señor nos está preparando es para tener una vida con Él eternamente en el cielo. Y no estoy diciendo que sea malo de pronto que tú quieras tener una casa propia, que tú quieras tener una prosperidad saludable, pero a lo que me refiero es que ese no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio es Jesús y la salvación de las almas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces debemos de ser celosos con la palabra, predicar tal y como es. Entonces uno de los ejemplos que el Espíritu Santo me daba era cómo se ha pervertido la iglesia en lo que Jesús ya le dejó el nombre, ¿sí? Por ejemplo, yo en otras publicaciones creo que yo he hablado mucho acerca de eso, pero lo quiero volver a tocar en el video, y es cuando dicen, ay, vamos a dar una conferencia. Mire, ese término de conferencia, de doctores, ese tipo de lenguaje de humanismo es lo que ha venido contaminando poco a poco y les dando a la iglesia, haciendo daño al creyente, porque es un evangelio que está matando las almas, ¿sí? La palabra del Señor dice en Pedro, creo que es en primera de Pedro, dice que desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, o sea, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que si estamos metiéndole arandelas al evangelio, estamos adulterando la palabra del Señor y está matando las almas literalmente. Y después la gente dice, ay, pero eso no fue lo que me enseñaron. Y se sienten defraudados por Jesús, por un evangelio que les predicaron, pero fue alguien que les predicó mal la palabra, la enseñanza, pero Jesús nunca prometió eso. Entonces, primero que todo, también hay que saber leer la Biblia, porque la Biblia no es de interpretación humana. Yo no puedo llevar la Biblia a que se acomode a mis caprichos, ¿sí? A mis gustos, a mis decisiones. No. La Biblia me confronta con mi pecado y me lleva a morir a mí misma para hacer la voluntad del Señor. Entonces el Espíritu Santo me inquietaba y me instaba mucho a eso, de cuando tú predicas, ¿te estás predicando a ti misma o estás predicando a Jesús? Ojo con eso. Entonces, mire lo que Jesús mismo dijo, siendo el Hijo de Dios. Juan capítulo 7, versículo del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina significa enseñanza, ¿sí? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mire, ahí está la punta del iceberg, ahí está la respuesta a muchos de los problemas que hoy en día la iglesia está atravesando. Su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea que nuestro llamado como iglesia del Señor es predicar a Cristo y glorificar el nombre de Jesús, y Jesús tiene que ser el centro de la iglesia. No fuimos llamados para ser populares ni famosos, porque eso se lo tenemos que dejar al mundo, ¿sí? A los artistas, a los cantantes. Y como yo les hablaba ahorita rato, el lenguaje motivacional que han cambiado el diseño realmente de la estructura de la iglesia como Jesús la dejó. Entonces dicen, no, vamos a ver una conferencia. No. Hasta donde yo sé, a mí la Biblia me habla de predicación y del sermón, ¿sí? Porque una conferencia, eso es un término que se usa a nivel empresarial y Jesús no es el conferencista de nadie, ¿sí? Un lenguaje motivacional, Jesús no vino a motivar a nadie, Él no es el motivador de nadie. Él nos da aliento y esperanza, pero solamente es su palabra la que nos da esperanza. Las palabras de buenas intenciones se quedan en eso, pero tu palabra y mi palabra no producen vida. La vida la produce la palabra de Jesús. Cuando dice la vida y la muerte están en el poder de la lengua, ¿sí? Y el que coma de, ¿cómo se dice? La vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea que nuestra vida tiene que estar en la vida de Jesús en nosotros, y lo que siempre declaremos sea la vida de Jesús en nosotros y en otras personas también, en otras personas, porque Satanás siempre va a querer mandar dardos a la mente para que usted accione frente al pensamiento que le llegó y declare muerte. Pero le voy a decir por qué hace eso Satanás. Porque Satanás fue vencido y derrotado en la cruz del Calvario hace 2021 años. Jesús lo derrotó. Lo derrotó a él y lo exhibió públicamente a él y a los demonios. Como él no tiene autoridad, ¿a quién va a usar? A alguien que tenga autoridad. Y para usar esa persona que tenga autoridad, te va a usar a ti como un hijo de Dios. Por eso tenemos que estar llenos de la palabra de Dios para empezar a separar y a discernir quién te está hablando. No, este pensamiento, entonces yo lo cierno con la palabra de mi padre. Digo, no, así no habla Dios, así no habla mi papá, así no habla Jesús. Esto no es mío, lo desecho, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Con la palabra. Entonces, ese dardo satánico que Satanás te envió a la mente, tú lo vas a derribar inmediatamente con la palabra. Por ejemplo, estás enfermo. Que te quieren pensamientos de enfermedad, de terror, no. La palabra de Dios dice en Isaías 53 que por su llaga nosotros fuimos curados. Señor, tu palabra dice, y yo me apropio de tu palabra y recibo mi herencia y mi sanidad. ¿Sí ven la diferencia? Entonces hay que tener mucho cuidado con el enfoque. Es que el doctor tal, el conferencista tal, no. La palabra del Señor a mí me habla. Jesús dice que Él vino a establecer apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Sí, esos son los llamados, son los 5 ministerios de la iglesia. Los 5 ministerios, y cuando usted va a estudiar el tabernáculo de Moisés, usted se va a dar cuenta de que hay 5 columnas. Esas 5 columnas son la representación de los ministerios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. El ejercicio de un ministerio es para ministrar la gloria de Jesús, es para servir, no es para nada más. No es para hacerme una fama, no es para hacerme un nombre, no, es para exaltar y glorificar el nombre de Jesús. Amén. Entonces, esta palabra hoy yo te la quería compartir con mucho amor, para que aprendamos juntos y empecemos a reevaluarnos un poco realmente de a quién estamos predicando y a quién estamos sirviendo. Bendiciones.